ODS 13. Acción por el clima. Sin duda, la mayor amenaza contra las especies vivientes del mundo y contra el planeta mismo, bajo la teoría del profesor James Lovelock de que Gaia, la Tierra toda, también es un cuerpo viviente. Y es que el cambio climático nos impone unas acciones urgentes para poderlo afrontar, porque de lo contrario no podremos avanzar en las acciones de sostenibilidad. Por eso, Sostenibilidad al Oído, que conjuntamente Bavaria con la Red Colombiana del Pacto Global, Iniciativa de las Naciones Unidas, hacemos a través de diferentes dinámicas, podcast, canal de YouTube, redes sociales, blog, para seguir impulsando el conocimiento, la información y la formación acerca de la Agenda 2030 de sostenibilidad y en particular de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el ODS 12 y el ODS 13, Acción por el Clima, nos trae a un invitado muy especial, al profesor Manuel Guzmán Génesi, a quien saludamos muy gratamente. Le agradecemos que nos acompañe y nos responda quién es Manuel Guzmán. Manuel Guzmán Génesi es un profesor y un consultor empresarial en temas de desarrollo sostenible y en temas de crisis climática. Soy profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos hablando continuamente de crisis climática e infortunadamente con casos dramáticos: inundaciones, sequías, incendios forestales, huracanes, elevaciones de niveles del mar en zonas costeras, erosiones, derrumbes, inmigrantes desplazados, toda una serie de noticias, digo yo, infortunadas. Y esa crisis climática, ¿cómo se está viendo? ¿Cómo la ve usted, Manuel? Pues estamos en un punto bastante crítico. Se hablaba antes de la pandemia de que el mundo debería acercarse a una declaratoria global de emergencia climática y se ventiló en Colombia esa posibilidad. Desafortunadamente, la pandemia, digamos, superó todos los demás problemas y de alguna manera apagó esa necesidad de avanzar hacia este tipo de declaratorias de emergencia. ¿Qué significa una declaratoria de emergencia climática? Significa la posibilidad o más bien la necesidad de que los países enfrenten con medidas urgentes antes del año 2030 la acción climática enderezada a no sobrepasar la temperatura promedio global más allá de 1.5 grados Celsius. La emergencia climática permitiría medidas económicas, permitiría medidas de adaptación con las comunidades más vulnerables, permitiría acciones de largo plazo, por ejemplo, acciones de formación de los profesionales que van a hacer las transiciones hacia una economía libre de carbono, permitiría canjes de deudas por servicios ambientales en los espacios internacionales en donde los países tienen acuerdos. Me refiero a los espacios de las Naciones Unidas. Significaría medidas para Colombia para detener la deforestación, por ejemplo, que es nuestro principal problema. Colombia, según casi todos los estudios, es un país que produce muy pocos gases de efecto invernadero, 0,6, 0,7, 0,5% del total global, pero está entre los primeros 15 a 20 países de mayor afectación en el cambio climático.
Luego nos ponen una dicotomía brutal. No somos muy responsables por el cambio climático, pero sí somos de los más afectados. Y eso nos impone entonces mostrar un talante desde la ética y desde el compromiso ambiental para decir, también nosotros vamos a trabajar. Y por eso la meta trazadora del Objetivo de Desarrollo número 13 se puso inicialmente del 20% y así se acordó en la COP21 de los compromisos colombianos. El presidente Duque el año pasado subió esa meta al 51%. Desde su visión de experto, Manuel, desde su visión de académico, ¿cómo ve ese reto colombiano y las acciones que desde los distintos campos se pueden acometer para lograr esas metas al 2030? Yo coincido con ustedes en que es una meta muy ambiciosa, en que primero es una meta necesaria y es una meta que marca un liderazgo de Colombia en América Latina. Hablar de 51% de reducción de emisiones para el año 2030 implica una transformación total de la economía, implica un aceleramiento de las transiciones hacia una economía sin carbono, implica unos esfuerzos financieros profundos en todos los frentes de la economía, de la sociedad y de la cultura, para que los ciudadanos conozcan en qué los implica esta meta. Evidentemente es una meta que necesita ser comunicada hacia el interior de nuestro país con mayor criterio, con mayor pedagogía, con mayor esfuerzo colectivo, con mayor énfasis. Muy pocas personas saben en qué consiste y cuál es la importancia y cuál es la necesidad de transitar hacia una economía sin carbono y qué significa este salto de 20 a 51%. ¿Qué significa en movilidad urbana? ¿Qué significa en reducción de emisiones provenientes de los sectores altamente carbonizados de la economía, como todos aquellos que dependen del uso intensivo de combustibles fósiles? Combustibles fósiles, hay que recordarlo, carbón, petróleo y gas mueven gran parte de nuestra economía. No solamente mueven al interior nuestra economía, sino que constituyen nuestro principal renglón de exportación en un mundo que necesita prescindir de carbón, petróleo y gas antes del año 2050. Entonces esto tiene unas enormes implicaciones, unas implicaciones de transformación tales que ya deberíamos estar explicando masivamente en todos los sectores de la sociedad en qué consiste esta nueva meta que implica a Colombia. Uno de los temas más importantes en la acción por el clima, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, está desde el lado del sector energético. Palabra mágica es transición energética, donde las mismas compañías actuales son las que deben estar llamadas ellas mismas a mutar y cambiar y transformarse y llegar a liderar también estos procesos de transición energética como realmente lo estamos viendo. Y usted lo ha mencionado, temas de movilidad sostenible, o transporte eléctrico, transporte a gas, eficiencia empresarial, cambio de procesos. Y también en otros sectores, sector agropecuario, sector comercio. Pero quisiera que nos diera un poquito más de fondo en esta visión desde el sector energético. Porque sin duda el sector energético aquí sí es una de las patas fundamentales de ese trípode para lograr que esta acción por el clima sea una verdadera realidad. Precisamente el mundo se ha puesto de acuerdo en definir lo que es la acción climática. Y la acción climática hoy se define como los esfuerzos que se realicen
orientados con la meta global de no sobrepasar la temperatura promedio de 1.5 grados Celsius. Si estas acciones no están alineadas con ese objetivo macro de 1.5%, no se pueden considerar acciones climáticas. De manera que las acciones climáticas deben ser suficientemente ambiciosas, es decir, deben ser ambiciosas con respecto a la ambición global de no sobrepasar 1.5. ¿Eso qué significa? Eso significa que, que tienen que ser acciones estructurales de cambio y de gran alcance. El panel intergubernamental de cambio climático ha definido a la acción climática como transformaciones estructurales profundas. Si no son profundas, no se puede llamar acción climática. Una simple acción ambiental que no pueda ser medida y que no pueda ser monitoreada en el corto, mediano y largo plazo, no se puede considerar una acción climática. Las empresas deben formular sus planes de acción climática en el marco del objetivo 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta esto que el mundo ha acordado como acción climática. Tienen que ser acciones basadas en la ciencia, tienen que ser acciones lideradas de manera que ese liderazgo sea creíble para la sociedad y represente un ejemplo para las demás compañías. En el caso del sector energético, evidentemente hay el enorme desafío de aumentar el caudal de energías renovables y al mismo tiempo abandonar el uso de combustibles fósiles. Quiero poner un ejemplo. Nosotros hace 3 o 4 años hablábamos en Bogotá de lo que significaba la acción climática en Transmilenio, de cómo la flota de nuestro transporte público debía avanzar rápidamente hacia una movilidad eléctrica. Evidentemente, hace 3 o 4 años, la transición nos indicaba que primero esos buses debían ser transformados a gas natural. Así se hizo, pero no se hizo en el porcentaje suficiente para que hoy estuviéramos más cerca de una movilidad eléctrica que lo que estamos. ¿En qué medida se tiene que evaluar si es ambiciosa o no es ambiciosa la acción de transformación de la flota urbana de una gran ciudad como Bogotá, por ejemplo? Pues hay que contrastar esa transformación con relación a las emisiones de carbono que se dejan de producir, con relación, repito, a la meta global de la temperatura. Estamos viendo la manera como las temperaturas hoy en el sur de California y en Canadá y en Europa también, aunque todavía no ha empezado en serio el verano europeo, ya están mostrando unos récords nunca antes vistos. Esto nos indica que la manera como va avanzando el problema supera las propias proyecciones de los científicos con relación a cuándo íbamos a sobrepasar esa meta de 1.5 grados. Hay que decir también que no debemos pasar de 1.5, pero ya vamos en 1.1. Es decir, nos faltan solamente 0,4 grados Celsius para estar en un punto que los propios científicos han considerado un punto de no retorno, un punto de inflexión para las condiciones físicas y químicas de la vida, para las condiciones de la vida humana y de la no humana, para las condiciones de la vida marina. Se verían afectados enormes
arrecifes de coral del mundo, de los cuales depende la alimentación de innumerables poblaciones. Tendríamos un aumento del nivel del mar que afectaría a las poblaciones costeras y por lo tanto se acentuarían las migraciones climáticas, puesto que las personas, si ven contaminadas sus fuentes de agua dulce por agua de mar, tendrían que irse a buscar agua, como ya lo están haciendo muchas comunidades del Pacífico Sur, del Pacífico Norte y muchas comunidades de las pequeñas islas. De manera que estamos frente a un problema de gran envergadura, estamos frente a una situación nunca antes vista en el mundo que necesita ser explicada. Insisto en esto. Me parece excelente esta iniciativa de Red Pacto Global y Bavaria para hablar de estos temas, para tratar de poner en los medios de comunicación estas temáticas, puesto que ello va a contribuir a que todos podamos realizar cada vez acciones climáticas más ambiciosas. Las noticias, como hemos dicho, no siempre son alentadoras. La acción del hombre sigue aumentando los niveles de emisión. Incluso noticias desalentadoras como que los antiguos pulmones del mundo, como la Amazonia, pareciera, por virtud de la deforestación, convertirse ya en emisores netos y no en pulmones, lo cual indudablemente es una voz de alarma importantísima. Pero siempre desde acá, desde Sostenibilidad al Oído, siempre damos voces de esperanza. Ese es el propósito de esta alianza entre la Red de Pacto Global Colombia, Iniciativa de las Naciones Unidas y Bavaria. Y en ese orden de ideas, Manuel, quisiera escuchar desde esa visión suya de académico, desde columnista, de experto y de estudioso, cómo ve desde el optimismo este cambio para una verdadera acción climática empresarial, ciudadana y nacional. No me cuesta ningún trabajo dar un mensaje de esperanza porque creo en ella y porque creo en la acción ciudadana. Yo siento que estamos en un momento del mundo en el que los ciudadanos deben organizarse, deben entender el problema y deben actuar. Y creo que se están viendo señales en este sentido. Se están viendo señales, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, en la ciudadanía de los Estados Unidos, en los movimientos de acción climática de muchos estados de los Estados Unidos. Todos recordamos que el anterior presidente de los Estados Unidos declaró un día, y lo llevó a cabo, que se iba a salir del Acuerdo de París, que Estados Unidos ya no consideraba importante el Acuerdo de París y que por lo tanto ese país, que es el segundo mayor emisor de carbono en el mundo, se retiraba de un acuerdo internacional de esta importancia. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron los ciudadanos al presidente? Le dijeron: señor, si usted quiere retirar a nuestro país, hágalo, pero nosotros no nos vamos a retirar de la acción climática. Nosotros vamos a continuar reduciendo nuestras emisiones, vamos a continuar acelerando la transición energética, vamos a continuar educando a los ciudadanos, vamos a continuar haciendo lo que tenemos que hacer. Este es un ejemplo de acción ciudadana. Yo creo en la acción ciudadana, creo en la acción de los jóvenes. Cada vez hay más jóvenes y niños que conocen a fondo este problema y que yo no dudo que conformarán grandes movimientos orientados no a exigirle a los gobiernos, sino a trabajar de la mano con los gobiernos, no solamente con los gobiernos nacionales, sino también con los gobiernos locales, para pisar a fondo el acelerador de la acción climática. Eso es lo que yo creo. Siempre ha sido muy grato escucharle, Manuel. Para nosotros, desde Sostenibilidad al Oído, el podcast de los ODS, estaremos
prestos hoy a hablar del ODS 13, Acción por el Clima, como una apuesta desde Bavaria y Pacto Global Colombia para impulsar el conocimiento de los ODS y que la Agenda 2030 de Sostenibilidad sea una verdadera realidad.